Sean todos muy bienvenidos. Damos inicio a nuestra sección de preguntas y respuestas, esta vez junto a Francisco Ortega, con su última publicación sobre tesoros en Chile, tesoros chilenos. Así que tiene consulta. Mire, maestro, ¿usted quiere participar? Maestro, pero ¿por qué no querés participar? Si No, también soy está bien, parte del está bien. programa. Está bien. Francisco, si te pudieras vestir de Indiana Jones y elegir uno de los tesoros del libro que crees que tiene más posibilidades de poder encontrar por las distintas pistas que fueron quedando en el tiempo, ¿cuál sería? Oye, buena pregunta. ¿Sabéis qué? Yo creo que hay dos. Uno, el tesoro de la fragata Bagger, que es una fragata... De hecho, Scorsese va a hacer la película. Me está ahí. Sí, que es un barco inglés que se hunde cerca de las Islas Huayteca. ¿Ya? Y de hecho, yo entrevisté a un tipo que se llama Cristóbal... bueno, se me fue el nombre. Él es un aventurero de Punta Arenas, kayakista. Tú buscáis su nombre, lo ponéis en Google, reportaje en New York Times, en New Yorker, embajador de relojes Omega y Rolex, así como heavy. Yeah. Y es un gran aventurero, un tipo que ha cruzado en kayak el Polo Norte, y el tipo Wow. está obsesionado con encontrar los restos de la fragata Bagger, y ha bajado, ha buceado en la Huayteca y ha encontrado restos del barco. No el tesoro, pero sí restos del barco. Y yo creo que, bueno, o sea, el gran lugar en Chile para una película de Indiana Jones es, hasta el título es bueno, Indiana Jones y la ciudad de los Césares. Sí, todo el rato. Sí, está Está listo. yo veo la película. Sí, genial, perfecto, ya. Ahí tenemos, oye, pero qué buena. Bueno, ya alguien ha encontrado los restos, así Sí. que con un doblón, así, una monedita de oro, más que sea. Maestrísimo, pregunte. Francisco, mira, yo te voy a contar un poco. Todos los años en julio, la empresa que trabajo yo hacía la prensa de los eventos del día de vacaciones de invierno de la estación Mapocho. Sí. Ajá. Y nos pasó en varias oportunidades. Una, llegamos con CNN a grabar a las 6 de la mañana y estaban todos los guardias afuera y nadie se atrevía a entrar. Ajá. Y grabamos gritos de una persona adentro y no hay nadie. Al año siguiente estábamos con un móvil de TVN y todos lo vimos, un señor de abrigo largo negro con un maletín y un sombrero de copa. Sí, lo viste, sí, sí. Y parado como nos queda mirando, baja la cabeza, hace así, y todos nos quedamos mirando, nos dimos vuelta y ya no había nadie. Y la cámara no lo grabó. Entonces quiero saber por qué nosotros lo vimos y no quedó grabado en la cámara. Esto es la estación Mapocho. Sí, adentro. Sí, no, ahí Heavy. no para. Lo que pasa es que además la estación Mapocho es un lugar, a ver, la estación Mapocho está construida donde alguna vez existió el puente de Calicanto. Exacto, Y el puente sí. de Calicanto lo construye el corregidor Sañartu, que es un personaje con más historia que... Supuestamente se dice que el corregidor Sañartu para construir el puente hizo un pacto con el diablo. Sí. Pero además el puente lo construyeron puro obrero, con que era huevo Exacto. y una pasta de huevo, y con presos que además se murieron muchos durante la construcción del puente. Entonces está súper cargado de gente que murió en condiciones terribles. Y además está este corregidor Sañar. Entonces los gritos, a mí no me extraña. Aparte que están al borde de la chimba, ¿no? De donde Al empiezan borde a de la hacer chimba, sí. para allá el cementerio y todo lo Ahí demás. está el cementerio. Bajo la estación hay una estación de metro. Sí, pues, exactamente. De hecho, Veras. es enorme. Enorme. Yo también tuve la oportunidad de conocerla una vez que hice un reportaje sobre el Santiago subterráneo, y de hecho en una novela en Andinia la describo, porque era una estación original para la línea, no era para las dos, era porque Explican ellos, dice que empezaron a construir sí, y empezaron a tener problemas, la gente no podía seguir trabajando porque se enfermaba y alguien les dijo que, ¿sabes qué? Corrámosla Sí. 80 metros más atrás y no pero tuvieron problemas. Pero un tiempo Metro empezó veras. a hacer unos eventos en esa estación, invitaban a gente, hacían como fiesta, Ah. y es una estación, es gigante. Tiene una altura de como de 8 metros. Sí. Para que Y usted se haga la idea. Está exactamente, Tiene- está es exactamente gigante. debajo de la estación Mapocho, Tal cual. porque la otra está un Exacto. poquito más para el lado. Sí. Es Sí. heavy, sí. Es heavy, sí. Oye, lo que comentaba nuestro amigo acá, hay varios personajes que se ve una mujer esperando, el hombre de un sombrero de copa, Bueno, pero es que era una También. estación de tren, pues, entonces está abandonada y Sí. es como... pero parece que hay un punto de integración ahí en donde
la idea de que el puente que está al lado, digamos, se hizo con un pacto con el diablo. Tenís la chimba, tenís el corregidor Sañartu, tenís los... Es una estación, a ver... Era el verdadero centro de Santiago. Era el puerto de Santiago. Mm. Era lo que conectaba Santiago con Valparaíso. Claro. Se hace en 1910. Es muy probable que la construcción haya muerto mucho obrero. Se hizo muy rápido además porque tenían que construirse durante el centenario. Y está marcado por el tren, pues el tren además hay mucha gente que se suicidaba, gente que iba a esperar ahí, almas que se quedan esperando eternamente la salida del tren. No es raro que pase, pero es heavy lo del señor con sombrero. Y tampoco es raro, hay hartas historias de testigos que ven desde criaturas sobrenaturales hasta fantasmas y que las cámaras no los captan. Es cierto. Y otras que las cámaras los captan y las personas no los ven. Solo quiero apuntar una anécdota personal, experiencia directa, que una vez casi la quise poner en el libro, en el último que hicimos, pero no alcanzábamos. Yo estoy haciendo clases durante 2 meses ahí, todos los miércoles, ponte tú, ¿ok? Clase de cine, un curso para estudiantes. Ahí al lado. Claro, como tienen varias salas, y al lado, por ejemplo, están haciendo un taller de música. Lucibel hacía taller de música ahí. Exacto, Sí. exacto. Y eran talleres de diferentes cosas. Y era en la noche, 8 y media, hasta las 10. Balmaceda 12:15. Yo voy llegando tarde, pero tarde 15 minutos. Voy llegando, me apuro, así porque me atrasé. Y están los alumnos afuera. Yo tengo la llave, yo tengo que abrir la sala. Y están todos y me miran y me dicen, profe, me dice. Y está acá, yo pensé que estaba adentro, ¿por qué? Le decía, no, seguimos llegando. Es que se escucha que está usted adentro. Me acerco, así, pero, a ver, era un máximo de 15 personas, 15 alumnos fuera. Me acerco y está cerrado, efectivamente está el candado. Y como que estaban cerradas, como que tienen ventanas como con puertitas de madera. Se alcanzaba a ver que había luz adentro y se escuchaba como mi voz, pero como dentro de una sala que era como mi voz, como tratando de decir algo así como el profesor de Snoopy, y como que echaba la talla, era como, y todo, y como que se movían los alumnos. Que quedó grabado. Sí, pero y se veía como que había luz, po. Bueno, grabo, o sea, meto la llave, hablo y como que me da cosas, porque se sabía, ya habían pasado cosas parecidas, y abro y están hablando, y se apaga, y está apagado. Prendo la luz, no hay nadie, y todos me miran, decían, no, ya pasa nada. Decimos, bueno, vamos a hacer una clase de otras cosas, hoy día vamos a hablar de esto, vamos a hablar de No, vamos a hablar del fantasmas. exorcista. Pero eso de dentro de la estación Mapocho es heavy, bueno. Maestro. Hola Pancho, hola Salfa, ¿qué Hola, tal? maestrísimo. Una consulta para Pancho o para los dos. Los 88 tesoros que tú mencionas, recorres y que tú dices, bueno, no sé si son reales, pero las historias sí. ¿Quedó mucho material en el tintero, cosas que no se incluyeron, historias que a lo mejor se podrían retomar tanto desde el ámbito de los tesoros, los fantasmas, etcétera? Se han combinado mucho en esta sesión. ¿Da para otra investigación larga, otro libro? Sí, o sea, de hecho hay tesoros que no aparecieron en el libro, que yo sentía que ya estaban, por ejemplo, todos los de la zona de Lota, sentía que ya habían muchos libros al respecto, otros tesoros que supe después cuando el libro ya estaba terminado. La misma conclusión del tesoro de Huechuraba. Entonces, hay material, no sé si para otro libro, pero sí para una edición extendida o no sé. O lo que pueda salir de acá. Fíjate que yo no sé por qué el Diego me quitó una frase del prólogo. Y yo le dije, ¿por qué no? No, porque encontré que... Y yo, porque era una frase que yo decía, yo ya no tengo tiempo, no sé. En este libro hay 17 capítulos y 88 historias. Muchas de esas historias yo no tengo tiempo para hacerlas. Yo se las regalo a cineastas, a autores de cómic o novelistas que la quieren hacer. Entonces el Diego me dijo, no, porque nos estáis como regalando historias, po. Yo le dije, pero si es el que lo vio con mentalidad de... Pero yo le dije, ya, pero si igual es como si alguien la quiere tomar y hacer un cómic, por ejemplo, no sé, del capítulo de los jesuitas, que encuentro que está, como para hacer una novela gráfica, que la haga. Y le dije, ya, pero ¿por qué lo sacaste?
No, porque bueno, sentí que estabas regalando las historias. Bueno, yo creo que estaba pensando en otra cosa. Claro, yo creo que hay historias que son las que acá seleccionó Francisco, que son las que tienen grandes historias detrás. Pero Tesoro, claro, a mí me ha tocado en mis viajes que me han contado de grandes tesoros, o digamos para volver una persona multimillonaria, pero con no quizás una gran historia detrás. Y muchos de ellos están vinculados con fantasmas y generalmente suele ocurrir que los que van por primera vez a un lugar y se quedan a dormir, ven a estos fantasmas. Ya no los ven la segunda o tercera vez que se quedan. Pero, por ejemplo, un libro que podríamos hacer, Ajá. Fantasmas de Chile. Weón. Pero así como, Listo, pero así como, listo. pero, Fantasmas de ¿cachai? Chile, Pero, sí. como- ¿Dónde se ve, weón? pero incluso que no hacerlo como Sí, porque que, viven ahí. que nos cuenten historia y hacer antes de escribirlo abrir como no sé un sitio web o algo, un correo que nos manden historia, Ay, claro. ¿cachai? Sí. Y escoger las mejores. Sí, porque hay fantasmas que Sí, viven sí. en esa casa y en ningún otro lugar. Ya, ok, también. Es verdad. Buenas noches, Hola, Francisco maestro. Salfate. ¿Cómo estás? O sea, claro, como dos consultas. Una, más que nada, preguntarte de todas las historias, bueno, no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero de todas las historias que tienes ahí, o de todos los tesoros que estuviste investigando, ¿cuál de ellos, por ejemplo, es como más mito y cuál hay una respaldo un poco más de escritura o algo más tangible en las historias que tienes? Y lo otro que te quería consultar es con respecto a si es que tienes alguna historia o algo relacionado con Chiloé, porque en Chiloé en realidad hay como lo que delante conversaban de cómo aparecían las iluminaciones en los entierros, por ejemplo. Sí. Eso te quería consultar. Mira, yo creo la que es más mítica de todas es el capítulo del Tesoro de Guayacán. Porque el Tesoro de Guayacán, a ver, alguien escribe un libro, alguien muy importante de Chile, que era el director del Museo de Historia Natural, en 1930 y tanto. Escribe el libro y hoy día está reeditado. Y es un gran reportaje con códigos secretos, con un montón de cosas sobre el Tesoro de Guayacán. El problema es que esa historia tiene un giro al final muy interesante que sería contarlo acá sería spoilear demasiado. Los ingredientes míticos de ese tesoro son increíbles. O sea, incluso hay una sociedad secreta, la Hermandad de la Bandera Negra, ¿cachai? Más aún. En Coquimbo y todas esas cosas. Chiloé no aparece tanto, porque ya había aparecido mucho en los otros libros, pero sí aparece, lo grueso de Chiloé aparece en el capítulo de los entierros, que es el capítulo que es el capítulo más largo del libro y que es desde Arica a Punta Arenas y que termina, digamos, un tercio del capítulo es todos los entierros, el de Castro, el de Ancud, el de Quellón, que son la historia del cura de Quellón, por ejemplo, con el entierro es muy, muy potente. Y la otra pregunta era, mítico... No, está bien. Po. No, Claro, sí tenía- ¿cuál era el más real? el que tenía más respaldo, el primer capítulo, que tiene que ver con los tesoros de la Guerra del De Pacífico. la Guerra del Pacífico. que- Hay fantasmas también. Sí, pues, ahí hay fantasmas y ahí el respaldo es el testimonio del exdirector del Museo del Ejército en Iquique. Entonces, es muy heavy ese capítulo. Donde hay guerra y tesoro. Po, Donde hay y ese capítulo a mí me sorprendió, esa historia, porque hay cosas que yo no tenía idea. El comercio ilegal de restos de la Guerra del Pacífico que hay mafias en el norte ¿Ya? que recopilan, abren tumbas, sacan No. de soldados, sacan los uniformes, lo que queda, las armas, Me- y las mandan a Medio Oriente, porque hay jeques árabes, bueno, que tienen toda la plata del mundo, que tienen museos privados de la guerra. Están obsesionados con la guerra. Entonces coleccionan y le compran a traficantes todo lo que tenga que ver con todas las guerras del mundo. Y de hecho hay parte del tren de Aragua que ganan más plata comercializando restos de la guerra del Pacífico para mandar a Oriente, o sea, a la zona de arábica, que por el narcotráfico. Los de Dubái son como el depredador, así como Heavy. coleccionando Sí, asesinos. tienen... Ya, buena. Y fíjate que la guerra del Pacífico es muy cotizada. Sí. Porque es una guerra, porque es como, de alguna manera, es la primera guerra moderna, Sí, po, donde es hubo cierto. uso de blindados, de armas que no, el primer Claro, desembarco con anfibio.
Y, De hecho, y bien mítica, pero los soldados tenían 15 años, weón, 13 exactamente. años, sí. Y de hecho hay un libro que sostiene, Con la que es chubilca que es al muy diablo. interesante, que sostiene que no existe la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Hay una sola guerra mundial que empieza en 1870 con la guerra franco-prusiana y termina en 1945. El mundo estuvo todo el rato en guerra, incluso y mete la guerra del Pacífico, que los gringos y los ingleses no le llaman guerra del Pacífico, la guerra de, Ya. de 1879, la guerra del Guano, porque para ellos la guerra del Pacífico es la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos contra Japón. Claro. Sí, po. Entonces, Iwo Jima. meten que hay un solo estado de guerra gigante, de 50 bueno. años. Y porque es Claramente. verdad, lo que menos, la paz fue súper escasa en ese periodo, en el mundo, pues, digamos, en el Claro. mundo occidental. Bueno, la guerra del Medio Oriente, la nueva tampoco se ha terminado. Tampoco, jamás, así nunca, que- no sé, yo creo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Maestrísima. Hola, buenas Hola. noches. Tengo una gran pregunta, pero con lo que estaba respondiéndole al compañero, me quedó la duda, ¿a qué te referías con entierros? El entierro es, digamos, es el tesoro más común en Chile, que es un tesoro más chiquitito. Generalmente era un cofre con las pertenencias, el dinero, el oro de alguien que vivía de un pequeño propietario campestre o de alguien de la época de la colonia que no quería dejar la herencia a sus hijos o no tenía descendencia, llegaba y antes de morir sentía que le decía a un empleado que llegara y lo enterrara en algún lugar del campo de su propiedad. Entonces es un tesoro chico, no cabe como tesoro, como veta, sino que es un entierro. Y siempre eran bajo tierra, Ya. en tierra, no eran como en tumbas o en criptas como en general. Perfecto, ahora entendí. Gracias. Y mi pregunta era que me llama siempre la atención de que cuando se habla como de los incas, siempre se habla como que aparecieron nomás y como que dejaron asentamientos, pero como que nunca se profundiza mucho como cómo es que llegaron y cómo arrasaron también con los pueblos nortinos y cómo también ejercieron como algún tipo de intercambio también con el, no sé, pues con el pueblo de Aguita, por ejemplo. Entonces, esa es mi pregunta, como que ¿qué me puedes decir con respecto a eso? Bueno, se supone que cuando llegan los conquistadores españoles a Chile, los incas llevaban acá como 500 años. Sí. Y llegaban hasta el Biobío, hasta la frontera del Biobío. Sí. Nunca pudieron cruzar porque los mapuches eran muy bravos. Sí, pues, y traían a las princesas también y se Sí, casaban y con se otros, como cruzaban la parte de se Farellón, en De hecho, Portillo. hubo mucho cruce entre, sobre todo, los picunches de esta zona y los incas. Debe haber habido algún enfrentamiento en el pasado de que no hay registro, porque cuando llega Pedro de Valdivia, incluso cuando llega Diego de Almagro, había convivencia entre los incas y los picunches y los diaguitas, convivencia entre comillas, porque como los incas eran los más poderosos de alguna manera, eran los que regían. Pero, por ejemplo, esta zona está llena de asentamientos incaicos, pues, está el Pucará de Chena. Claro, porque construyeron por sobre lo que ya estaba, como asentamientos que ya estaban... El Niño del Plomo, que Claro. también fue una ceremonia incaica. El Camino del Inca, que es la calle Independencia, la carretera de los Libertadores, era el camino por el cual llegaba al Cusco ese camino. Entonces las obras de irrigación que hicieron en Huechuraba, que son tremendas, de hecho, parecen obras de ingeniería moderna. Entonces hubo un intercambio cultural entre el imperio incaico y los pueblos originarios de esta zona, Sí. más grande o mucho más importante de lo que conocemos. Y estamos siempre descubriendo cosas. Por ejemplo, me tocó el año pasado fotografiar un documental del pueblo de Aguita y se hablaba como bastante como de esta idea de que el Inca como que vino como a como que trajo tecnología, pero igualmente arrasaron como con la cultura que ya existía en el norte. Y Entonces, se como llevaron que- todo el oro. ¿Ah? Se llevaron todo el oro, pues se supone que la mayoría del oro incaico lo sacaron de acá. Sí, pues. Las grandes reservas estaban en la cordillera, incluso hasta acá cerca. Hay una historia bien brutal, es como de, no sé, que se llevaron como 200 niñas, Sí. las mataron a todas. Pero también traían mujeres de allá para que se cruzaran con los caciques de acá Claro. y crear como
bueno, a través del mestizaje, ¿Cómo? expandir su imperio. ¿Cómo se llama lo que está cerca de los Andes? ¿Cuál es el centro de esquí que está ahí? Portillo. En Portillo. Pues en Portillo, la laguna que están ahí, trajeron a la princesa y la juntaron con parte de los regentes, Bueno, la zona de digamos, Quillota. originarios de acá. La zona de Quillota también pues, está Mm. llena de asentamientos, restos de asentamientos incaicos. Paraíso, pues. También, sí. De hecho, se pone hasta más raro. Se supone que muchos incas querían llegar más al sur por cosas que habían escuchado hasta como de los mayas, así como los primeros aztecas, que era así como sigan más al sur, para allá está la movida. Así como... Y no pudieron cruzar el Biobío, el Itata, incluso Claro. antes del Biobío. Sí, Porque el ahí, Biobío. En realidad Chile son dos. Porque ahí está hasta el Biobío y después para abajo y todas las guerras. porque ahí, los mapuches no los dejaron, es que ahí la resistencia que le armaron. No, y los huilliches. Sí, ¿qué más? No, son bravos. Estoy casado con una, así que imagínate, bueno, ni macho, entre brujería y que me pega un palo en Sí, la casa. pues heavy. Bueno, también está el tema de la brujería, la mezcla de la brujería local es muy interesante. Sí, po. Pero eso se habla poco, pero de todas las tradiciones, todos le terminan temiendo a la brujería chilena, de Sí. los indígenas. Lo encuentran que son brutales. Así. Es que además teníamos un monstruo increíble. Sí. Bueno, gracias a ti y gracias a todos los que han pacientemente escuchado estas preguntas y estas respuestas de su casa. Y por supuesto, gracias mi querido amigo Francisco Ortega. Otro proyecto más exitoso de los muchos que se vendrán entre los escritos, televisados, streameados, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias Francisco. Hasta la próxima.